Capítulo 4. Escuela de Guerra. Comité de Admisiones del Colegio Imperial de Guerra. Es la hora señalada, así que me gustaría comenzar la tercera ronda de revisiones del Comité de Admisión del Colegio Imperial de Guerra. Un instructor del Colegio de Guerra encabeza la reunión, y la fila de miembros del comité son figuras clave talentosas del ejército. El imperio tiene una larga tradición de invertir personas y tiempo en la selección de los líderes de la próxima generación. El resultado son comandantes sobresalientes en todos los niveles entrenados con un alto estándar de excelencia. Hoy revisaremos a los candidatos para un nuevo examen. Por esa razón, las admisiones a los colegios de guerra se discuten como un asunto directamente relacionado con la estrategia y defensa nacional. Naturalmente, no escatiman esfuerzos para descubrir los candidatos ideales, considerando múltiples opciones de colocación futura durante el proceso. El ejército valora la diversidad, por lo que el comité realiza una segunda y tercera ronda de revisión con diferentes miembros para los candidatos que no aprueban. Sería una pérdida horrible para el imperio si un candidato excepcional fuera calificado como no apto, y la historia ha demostrado que este proceso es el correcto. Muchas personas, incluidos distinguidos oficiales del ejército y la armada, se han convertido en figuras centrales de las Fuerzas Armadas gracias a las múltiples etapas de evaluación. El general Moltke, el Grande, es un comandante tan bueno que el crítico que lo seleccionó dijo que el mayor logro de su vida militar fue descubrir el magnífico Moltke el Grande, pero aún recibió severas críticas por la opinión de «no puedo imaginar este candidato convirtiéndose en soldado» y apenas logró ser aceptado en la tercera ronda. Como de costumbre, espero que podamos hacer de este un animado debate y escuchar desde las perspectivas de las líneas del frente, el Estado Mayor y el Colegio de Guerra. Y el Colegio Imperial de Guerra tradicionalmente elige minimizar la pregunta de cuántas rondas le toma a alguien pasar. Dos ejemplos recientes son Setour y Rudersdorf, ambos seleccionados en la segunda ronda. Hubo temores de que el primero era demasiado erudito y por lo tanto no apto para convertirse en general, mientras que el segundo, a pesar de ser reconocido como agudo y dinámico, fue criticado por su tendencia a soñar despierto. Ambos fueron aceptados después que esas observaciones fueron hechas. Sin embargo, ahora los dos son tratados como genios y se les confía el futuro del ejército, tanto que están en el comité de admisiones. Debido a casos como estos, incluso se dice que los candidatos que pasan en la primera evaluación, con sus estándares muy generales, no aportarán mucho. El ejército es minucioso, como lo demuestra la forma en que eliminan a los simples dogmáticos y permiten que las personas que caen en la primera ronda sean aceptadas en la segunda o tercera ronda. Comenzaremos con la solicitud presentada por el mayor von Lergen de personal para reevaluar a un candidato que pasó en la primera ronda. El imperio es tan minucioso que un candidato aceptado en la primera ronda normalmente nunca se consideraría no apto. Es por eso que todos están tan confundidos. Por un momento, nadie puede evitar mirar al instructor que preside la Universidad de Guerra con desconcierto. La solicitud es reevaluar a un candidato que ya pasó la primera ronda y ni siquiera requiere una segunda. ¿Exactamente qué está tratando de decir el mayor von Lergen? El instructor de la Universidad de Guerra tiene que continuar la reunión, pero probablemente no se conoce a sí mismo. Durante la primera evaluación, que se realiza de forma anónima para garantizar la imparcialidad, el candidato a revisión recibió una calificación superior. La primera evaluación consiste en múltiples revisores que examinan documentos de los cuales se ha omitido toda la información personal sobre los candidatos. Los revisores solo reciben una lista de los logros y evaluaciones de los candidatos de sus asesores académicos e inteligencia. Eso elimina cualquier sesgo, lo que hace posible examinar a los candidatos con mayor o menor precisión. Finalmente, la información personal se divulgaría y el comité tomaría la decisión final sobre qué oficiales avanzarían a lo largo de la élite del ejército. Las proyecciones deben ser estrictas y justas. Naturalmente, recibir la mejor evaluación posible significa que el candidato no carece de nada, según el ejército, pero el mayor tiene objeciones y ha solicitado una nueva evaluación. Realizamos esta revisión en respuesta a esa solicitud. El comentario indirectamente implica que le resulta difícil entender por qué está ocurriendo la reevaluación. En realidad, si la solicitud no hubiera venido de un jefe de sección en personal que pudiera investigar a los candidatos con más detalle, lo más probable es que nunca hubiera sido aprobada. Las disputas anteriores sobre la idoneidad de las admisiones de primera ronda estaban en desacuerdo con lo ordinarios que eran los candidatos. Por eso no sorprende que el instructor parezca escéptico. Muy pocos oficiales recibieron puntajes excelentes en sus evaluaciones anónimas, y mucho menos superiores. El mayor von Lergen está planteando dudas sobre el candidato principal. Si el candidato fuera hijo de un oficial influyente o alguien con conexiones nobles,
podría tener más sentido preocuparse por los prejuicios. Los casos de sospecha de favoritismo son raros, pero no son desconocidos. El candidato en cuestión, sin embargo, es la huérfana de un soldado. No hace falta decir, entonces, que no hay parientes influyentes. Los que hicieron las recomendaciones no tenían relación previa con el candidato, tampoco hubo vínculos con facciones o nobleza. No solo eso, todos los oficiales que la recomendaron eran veteranos que habían logrado mucho en el campo y nunca causaron ningún problema. Cerrar la puerta a un oficial hecho a sí mismo con registros tan sobresalientes no está de acuerdo con la tradición de los militares. Todo el mundo recurre al mayor von Lergen para obtener una explicación. Mayor von Lergen, tengo curiosidad por saber qué criterios informaron su decisión. Mirando los registros, solo puedo concluir que es un candidato fantástico. Suena divertido, pero el general de brigada von Rudersdorf está expresando la pregunta en la mente de todos: ¿por qué? Dada la recomendación de su unidad, su posición en la academia, la verificación de antecedentes de inteligencia, el informe de investigación de la policía militar y sus logros, este oficial es excepcional. Me pregunto cuál es el problema. ¿Existen recomendaciones para el logro de seleccionar oficiales distinguidos? En realidad, los oficiales jóvenes y novatos son elegidos con la esperanza de que hagan el mejor uso de su talento en el ejército y que todo resulte en muchos beneficios futuros. La recomendación de la unidad del candidato consistió en elogios sin reservas. Los registros académicos revelaron una leve falta de entrenamiento práctico en comparación con algunos candidatos, pero una experiencia de combate superior lo compensó. En términos de simplemente cumplir con los requisitos, este oficial era digno de ser considerado un candidato superior. Y, de hecho, el puntaje de la revisión era casi perfecto. Incluso inteligencia y la policía militar, que solían ser tan particulares, ambos se refirieron al candidato con los mayores elogios. ¿Cuántas veces había sucedido eso? ¿Cómo decirlo? Creo que muchos de ustedes están de acuerdo, que es uno de los candidatos más prometedores que hemos tenido en los últimos años, extraordinariamente bueno. En otras palabras, incluso el general de brigada von Rudersdorf, que se enorgullece de ser contrario, tiene dificultades entendiendo por qué un candidato tan excelente sería puesto en duda. Si la solicitud de reevaluación no hubiera venido de una de las principales élites de personal, que era conocido por su intolerancia a los defectos, todo lo habrían rechazado. Es cierto que el candidato se ha desempeñado al más alto nivel en todas las áreas, pero no obstante, me resulta difícil admitirlo. El mayor von Lergen, sin embargo, declara que solicitó la reevaluación a pesar de reconocer todas las fortalezas del candidato. Llegó en segundo lugar en su clase, no ha causado ningún problema a la policía militar y, según inteligencia, es un patriota. Y garantizan que puede mantener la confidencialidad, incluso recibió una recomendación de su unidad de combate. Naturalmente, para el comité, la objeción de Lergen solo puede ser una broma. Para preservar el anonimato de los candidatos, las condecoraciones y los años en que asistieron a la academia fueron redactados, pero los registros de este son tales que prácticamente garantizan un premio de insignia del servicio de campo aéreo o mejor. Después de todo, una recomendación de una unidad de combate requiere excelencia tanto de carácter como de habilidades. Si abandonamos a este candidato, este año no podremos admitir nuevos estudiantes. El solemne comentario representa con precisión casi todos los pensamientos del comité. Brillante es la única palabra para describir a un candidato con tal habilidad, logros y evaluaciones. Si fueran a descartar a este, también tendrían que descalificar a todos los demás. Esta vez he decidido hacer una excepción y revelar la identidad del candidato. Echen un vistazo a esto. Incapaz de dejar que las cosas sigan así, el jefe de Asuntos Generales en personal entrega el documento en cuestión. Como regla general, los candidatos permanecen en el anonimato para las revisiones, pero él tiene la autoridad de revelar sus identidades si las circunstancias lo justifican. No conocen bien a Lergen, pero al menos quieren echarle una mano, incluso si básicamente lo están haciendo de buena fe para salvaguardar la carrera del mayor. La candidata es una rara, y eso es un eufemismo, receptora de la insignia de asalto a alas de plata y también fue nominada para una insignia del servicio de campo aéreo por logros de primera línea. Tal oficial normalmente sería bienvenida de todo corazón como un futuro líder. El problema es que quien logró todas estas cosas es una niña de 11 años. Cualquier oficial sensato dudaría en enviar a una niña a la batalla. El director de Asuntos Generales cree que Lergen se opone a su avance debido a su edad. Eso es casi todo lo que entiende de la situación, pero acepta desclasificar la información. ¿Quieres decir que una niña hizo todas estas cosas? ¿Su edad es suficiente para aturdir incluso a Rudersdorf? En ese punto, parece que todos entienden lo anormal que es esto.
La sala se calma abruptamente en confusión y asombro. Se convirtió en teniente primero mágico a los 11 años. Graduada de la academia como la segunda en su clase. Recibió la insignia de asalto a alas de plata y fue recomendada para la insignia del servicio de campo aéreo. Fue reconocida como unas de ases con 62 derribados, más 32 asistencias, y apodada Beisilver. ¿Y está trabajando en la unidad de instructores? Se preguntan si deberían reír. Un currículum como ese la convierte en un prodigio. Cultivar oficiales mágicos es un asunto apremiante, pero su edad te da pausa. ¿Correcto? Más de unos pocos miembros del comité sienten que es demasiado joven. No están seguros de poder confiarle el mando de todo un batallón. Más importante aún, a pesar de que durante mucho tiempo ha habido demanda de más entrenamiento de oficiales de magia, algunas personas critican a los oficiales de magia como miopes. Sí. Puede que sea una oficial mágica competente, pero si podemos usarla como comandante es una pregunta diferente. Sobresalir en un campo altamente especializado es bastante difícil. Muchos magos aéreos cuentan con capacidades individuales sobresalientes, pero sorprendentemente pocos de ellos son comandantes decentes. No, la alta competencia de un oficial mágico no necesariamente los convierte en un buen superior. No todos los atletas famosos se convierten en grandes entrenadores. Las cualidades requeridas para los comandantes son diferentes de las que se necesitan para ser un as individual. Por lo tanto, algunos de los oficiales interpretan la duda del Ergen como una respuesta a la edad y el nivel de habilidad de la niña. Desde esos ángulos, de hecho, hay espacio para el debate, pero sus revisores descartan esas preocupaciones. Ella tiene mucho talento. Y sus logros, recomendaciones de unidades, etc. se ajustan perfectamente a los requisitos. Ella no tiene ninguna falla por ser encontrada. Sus registros incluyen su experiencia al liderar un pelotón sin errores. Bueno, si ella ni siquiera pudiera dirigir un pelotón, no tendría sentido que entrenase oficiales, más personas de las que espera se tropiezan allí. Dicho esto, en este punto, considerando la recomendación de su unidad, no sería correcto expresar dudas en lo que respecta a su capacidad de comando. Ella es una oficial del programa de entrenamiento acelerado. Su conocimiento táctico podría ser demasiado especializado. Tal vez sería mejor para ella antes hacer una educación avanzada de oficiales. Algunos de los generales aún plantean dudas. Después de todo, ella tomó un curso acelerado. Incluso si ella puede utilizar lo que sabe usar en el combate real, podría tener agujeros en su conocimiento. Independientemente de si puede dar instrucciones simples a nivel táctico, tiene las habilidades apropiadas para dar órdenes que tengan en cuenta situaciones complejas. Es de sentido común preguntarse dichas cuestiones, pero los críticos que la calificaron tan alto durante la proyección anónima se mantienen firmes. Su tesis de graduación fue la logística de la implementación rápida. El departamento de ferrocarriles lo pensó muy bien. A partir de su graduación, ya hay pruebas de que es capaz de debatir cuestiones estratégicas. La tesis en cuestión. Para un cadete escribir sobre un tema tan tenue era raro, por lo general, preferían algo más estimulante. Teniendo en cuenta los resultados que había logrado en el campo de batalla, era aún más extraño. Durante la revisión anónima, todos pensaron que el candidato tenía que ser alguien con amplia experiencia en operaciones de campo si podían escribir un análisis logístico como ese. Cualquiera que lo lea supondrá que fue escrito por un experto y no lo seguiría debatiendo. Y cuando las personas que conocían la logística lo leyeron, quedaron impresionados por la escritura y el punto de vista superiores, incluso si no querían admitirlo. El bosquejo era simple y claro. Ella enfatizó la recolección de recursos y dijo que las líneas de suministro deben asegurarse a través de la organización de depósito y un proceso de distribución estandarizado. Argumentó que la eficiencia debería ser una prioridad principal. Con el objetivo de eliminar todo el almacenamiento a largo plazo, excepto los suministros de emergencia. Después de su crítica de acaparar recursos en la retaguardia, propuso una forma de manejar el material esencial que apoyaría el combate continuo en las líneas del frente. Aparentemente, era de conocimiento común en logística que el departamento de ferrocarriles lo había leído, le había encantado y prácticamente rogó que fuera asignada al equipo. De hecho, varios oficiales de campo expertos revisaron el documento y lo felicitaron. Dijeron que cualquiera que alguna vez haya lanzado una ofensiva desde la línea del frente y se haya quedado sin suministros tenía una gran comprensión de dónde provenía. Rudersdorf, siempre preocupado por la logística de la operación, no fue la excepción. Nadie que haya evaluado a la candidata anónima hubiera imaginado que solo tenía 11 años. Lo siento, antes diré una cosa. No había pensado mucho en quién lo escribió, ya que la información sobre el autor estaba clasificada,
pero no era un informe de investigación del colegio de guerra. No, ella lo escribió en la academia. Disculpe, pero ¿realmente cree que se requiere más deliberación? Personalmente no puedo ver la necesidad de hacerlo. Si puede debatir sobre temas de logística, es difícil llamarla miope. Rudersdorf ladea la cabeza. Cuanto más se prolongue la discusión, mejor se verá el candidato y menos razones tendrán para dudar de ella. Entonces, y tal vez sea de esperar, el general de brigada von Sector rompe su silencio, como si ya no pudiera esperar. Él particularmente no levanta la voz, pero su tono no está satisfecho, y para estar seguro habla. Aquí hay una pregunta. Parece que el candidato recibió previamente una recomendación para avanzar a la Universidad de Guerra del general de brigada von Balkov durante su entrenamiento de campo como cadete, pero el personal lo rechazó. ¿Alguien puede explicar lo que pasó? Hasta donde Sector puede ver, aparte de su edad, la teniente primero de Gurechaf es un excelente candidato y se ajusta a la ley sin ningún problema. Incluso recibió altas evaluaciones de algunos oficiales mientras todavía era cadete. Balkov admiraba tanto su actuación en la zona de conflicto que la recomendó para ingresar a la Universidad de Guerra. Aunque Sector solo se lo había encontrado en persona un puñado de veces, sintió la inteligencia del hombre durante esas conversaciones, y le fue difícil imaginar que Balkov haría una recomendación profundamente errónea. Y, además, por lo que él puede ver, ella fue muy apreciada durante toda su carrera, y sus habilidades nunca antes han sido puestas en duda. ¿Por qué no fue revisada en ese momento? ¿Quién la rechazó? La rechacé por su edad y falta de logros. Sector asiente como si esperara la respuesta de Lergen y lo mira con severidad. Mayor von Lergen. Sí, ¿qué puedo hacer por usted, señor? No quiero ir por una tangente cuestionando tu imparcialidad, así que dejando de lado el rechazo inicial, ¿por qué solicitaste esta reevaluación? La objeción de Lergen es tan problemática que su equidad está siendo cuestionada. Sector no lo dice directamente, pero todos se preguntan lo mismo. Ella tiene mucho talento, muchos logros. Ella es una oficial sobresaliente. ¿Cómo podía dudar de ella? Porque tengo serias dudas sobre el carácter de la teniente de Gurechaf. Lergen no puede sacudir el mal presentimiento que tiene sobre ella. Su experiencia evaluando a numerosos oficiales le dice que algo está mal, y esa inquietud se ha solidificado en una profunda desconfianza. Está decidido a no dejar que esta chica normal sea nombrada en el corazón del ejército imperial. ¿Estás diciendo que a pesar de saber que obtuvo un puntaje extremadamente alto tanto en su evaluación psiquiátrica como en la prueba de inteligencia de su capacidad para mantener la confidencialidad? Sí. Por supuesto. Ella iba a pasar tanto la evaluación psiquiátrica y evaluación de inteligencia. No solo eso, incluso podría ser lo suficientemente religiosa como para que un sacerdote la felicitara por su piedad. La mayoría de los soldados no le pedirían perdón a Dios en medio de una pelea. Aún así, ¿eso solo significa que nadie ha podido detectar sus anormalidades? ¿Estás cuestionando los resultados de las pruebas? Así es, pero no dudo de las pruebas en sí mismas. Admito que los resultados son adecuados. Estoy seguro de que todas las pruebas obtuvieron los números correctos, eso no es lo anormal de ella. Bueno, de todos modos entiendo el problema. Esa evaluación psiquiátrica está destinada a evaluar profesionales militares adultos, no bichos raros como ella. Así que estoy seguro de que esos números son el resultado de una prueba justa y cuidadosamente realizada, y eso es precisamente lo que es anormal. Mayor von Lergen, me gustaría aprovechar la oportunidad para recordarle que todo lo que diga quedará registrado y luego pedirle que confirme algo. Sí, señor. Para Lergen, que este registro pueda ser usado para hacerle un daño importante a su carrera es una perspectiva aterradora. En serio, como una de las mejores carreras en la pista de élite, preferiría evitar este tipo de argumentos. Pero tiene que decir algo, el impulso se ha apoderado de él. Todo su cuerpo, su alma, le advierte de algo como un enemigo natural para él como ser humano, algo extraño, una anormalidad que no se puede permitir que exista. ¿Por qué dudas del carácter de la teniente de Gurechaf? La he visto 3 veces. La primera vez, pensó que ella era una candidata a oficial sobresaliente. La segunda vez, pensó que ella era una candidata oficial aterradora. La tercera vez, estaba seguro de que ella era una candidata a oficial demente, en una capacidad oficial o en privado. Las 3 veces ocurrieron debido a mis deberes militares. La vi 3 veces durante las inspecciones de la Academia Militar. Probablemente no haya un cadete que me haya dejado una impresión más profunda, y probablemente nunca lo habrá. Ella es al menos lo suficientemente anormal como para que pueda decir eso. Con cabeza fría y lógica, patriótica e igualitaria, devotamente religiosa pero liberal.
Aunque todas esas cualidades son dignas de elogio para una persona, está deformada. Algo sobre ella es extraño y retorcido. ¿Estás diciendo que ya ha hecho algo mal, o que dijo algo? Por favor, mire los comentarios de sus instructores. La palabra, anormal, está garabateada en la parte superior. Su asesor académico, que había interactuado más con ella, había dejado una nota interesante. Aunque le dio excelentes puntajes en todas las áreas, había garabateado la palabra anormal como una nota personal. ¿Era el carácter de ella lo que lo había incomodado? Los instructores a menudo señalan las deficiencias de los estudiantes, pero la escritura normal parece impensable. ¿Entonces hay una razón? Por favor, argumente. Incluso Seto relaja su postura acusatoria y muestra que está dispuesto a escuchar, aunque solo porque siente que es necesario confirmar los hechos desde un punto de vista imparcial. Ella es anormal. Nunca he visto a un candidato oficial con una personalidad y perspectiva completamente formadas que considere a las personas como objetos. Ella es como una máquina perfeccionada. Ella toma órdenes y las lleva al pie de la letra, un oficial ideal. A pesar de eso, ella entiende la realidad. Nunca la escuché decir teorías sin sentido. No puedo creer que sea normal. Y es por eso que ella fue capaz de lo que presencié cuando la vi por tercera vez. ¿Alguna vez pensaste que podría ser una peculiaridad de la mente de un genio? Definitivamente se muestra como un genio en el combate. De hecho, el general von Balkov e Inteligencia conjuntamente la recomendaron para la Cruz de Hierro de segunda clase. Más que nada, algo sobre esa niña como oficial recién comisionado parecía estar mal. Lergen ejerció toda su autoridad para investigar y encontró indicios de que ella había participado en un combate real incluso antes de ser comisionada como teniente segundo. Había muy pocas pistas, pero cuando las reunió, su sospecha de su participación en una operación de inteligencia se intensificó. La recomendación puede haber sido rechazada durante la etapa de procesamiento de la solicitud, pero no la habrían nominado para una Cruz de Hierro de segunda clase sin ningún motivo. ¿Quieres decir durante su entrenamiento de campo? Esto sorprende a todos, y un revuelo recorre la sala. Esto era difícil de creer, pase lo que pase, pero el rápido crecimiento de su carrera en tan poco tiempo le da crédito. Durante su entrenamiento de campo, en otras palabras, cuando tenía 9 años, esta niña vio acción y salió con una nominación para un premio. Si lo escucharan en otro lugar, lo tomarían como una broma de mal gusto. La anormalidad aquí es esta tontería que surge durante una revisión de los candidatos que pueden tener el futuro del ejército sobre sus hombros. Cuando interrogué a Inteligencia, insinuaron que podrían haberla involucrado en algún tipo de operación de alto secreto. Una zona de conflicto fronterizo. Es un lugar bastante peligroso para un candidato oficial hacer entrenamiento de campo, pero, bueno, probablemente todavía esté bien. Pero el entrenamiento de penetración de largo alcance hace que incluso los soldados más duros griten y le hicieron experimentar eso en territorio enemigo real. Una marcha con todo el equipo de combate en medio de la noche hacia una base amiga aislada a través de tierra llena de bárbaros. Nunca esperarías que un cadete liderara ese tipo de operaciones. Lergen sacó la información de un conocido de inteligencia, e incluso él había asumido que estaba a cargo de un suboficial probado en batalla. Bueno, tenía sentido. Era natural que inteligencia buscara ayuda en un líder tan capaz. Probablemente nunca soñaron que ya era una cadete haciendo entrenamiento de campo. Ahora Lergen tiene el presentimiento de que la solicitud de medalla se retiró después de que se dieron cuenta tardíamente de que Tania era solo una candidata oficial. ¿Quieres decir que un cadete estuvo involucrado en una operación de campo que llevó a Inteligencia a solicitar su condecoración? Por ahora, nadie puede ignorar lo anómala que es. Los oficiales de inteligencia rechazan las miradas sacudiendo la cabeza como si no supieran nada al respecto. Pero es de conocimiento común que la mano derecha de inteligencia no sabe lo que está haciendo su mano izquierda. Hace unos momentos sus rostros se pusieron muy pálidos. Tienen que saber que si investigan algo saldrá a la luz. Si es posible, me gustaría desclasificar esa información. ¿Lo revisaré, Guy? Si eso es todo, estoy bastante seguro de que ella es solo una oficial sobresaliente. Vamos a determinar la verdad de este asunto. Eso es lo que quiere decir el presidente, pero ya está convencido. Por eso nada de esto tiene sentido para él, porque Lergen es tan escéptico acerca de un oficial con quien, aparte de su edad, no tienen problemas, ni con logros, desempeño o cualquier otra cosa. Mientras asistía a la academia, ella apuntó con una espada mágica a alguien por insubordinarse. ¿No es responsabilidad de los cadetes mayores poner a los rebeldes en forma? Eso es un hecho, aunque la ley militar prohíbe tomar el castigo en las propias manos, hay reglas no escritas. Por ejemplo,
Las lesiones sufridas durante el entrenamiento son accidentes y ocurren con bastante frecuencia en enfrentamientos entre compañeros de clase superior. No es una buena manera de decirlo, pero si el comité la va a castigar por eso, casi la mitad del ejército merece algún tipo de crítica similar. Ella realmente tenía la intención de abrirle la cabeza. Si el instructor no la hubiera detenido, habría convertido a un soldado capaz en una persona discapacitada. Lergen suprime el impulso de gritar, no, esto es diferente, y explica. Él sabe que nadie podría entender a menos que estuvieran allí. Mayor, si creyéramos todo lo que decían los entrenadores, el ejército ya estaría lleno de cadáveres. Los entrenadores que lanzaban palabras excesivamente duras a los nuevos reclutas eran asuntos habituales para el ejército. Desde los abusos verbales de los marines pasando por los de los oficiales aéreos mágicos lanzados a los reclutas durante los ejercicios, te mataré, todavía estaba del lado tierno. En el ejército, no era raro ver instrucciones que rechazaran por completo el valor de un estudiante como ser humano. Nadie se asusta cuando amenazas como, te voy a romper la cabeza. Y, voy a despegarte la cabeza, hacen eco en los campos de entrenamiento. Y el castigo corporal no solo está respaldado, incluso si ella tiende a ir al extremo, es una evaluación un poco mala. Teniendo en cuenta su edad, ¿se podría decir que tiene un gran autocontrol? Si solo fueran palabras y algunas amenazas. Francamente, si eso fuera todo, la mayoría de ellos irían por lo que saben y pensarían que es linda. Pero no la habían visto con sus propios ojos. En realidad, probablemente incluso piensan que están siendo considerados por personas que no marchan en la corte por cada falta de obediencia. Después de todo, desobedecer a un oficial superior puede, en el peor de los casos, resultar en la pena capital de un pelotón de fusilamiento. Para decirlo de otra manera, creen que es más amable con los nuevos reclutas, que podrían no tener un buen juicio, golpearlos en lugar de ejecutarlos. Bueno, si tus preocupaciones son su edad y su capacidad de autocontrol, entonces supongo que lo entiendo. No van a cambiar de opinión en este momento. Todos pueden estar de acuerdo en que hay un problema con su edad. El hecho de que el comandante haya comentado mucho sobre el nuevo recluta puede haber sido excesivo, pero todavía estaba dentro de los límites permitidos. Y no es que no entiendan sus preocupaciones sobre su habilidad inusual, pero en realidad, al hacerla pasar por la Universidad de Guerra, pueden ofrecerle educación en áreas que le faltan y convertirla en una oficial notable y competente. Eso es seguro, es lo que piensan. Mayor von Lergen, sus puntos de vista son demasiado subjetivos. Sí, debo decir que le falta objetividad. A pesar de todo el debate y las reservas, ella seguirá siendo admitida. Reconozco que estabas tratando de ser justo. Me sorprende que alguien como tú quede tan atrapado en impresiones superficiales. Bueno, buena investigación. Tendremos que asaltar inteligencia. Nadie entiende que él la percibió como un problema serio. La mayoría del comité cree que tomó esta táctica como una forma indirecta de criticar a inteligencia, con la forma en que funciona la política del ejército. Un jefe de sección de personal no puede censurarlos abiertamente. Todos están seguros, aunque no lo afirman directamente, de que solicitó esta reevaluación para plantear este turbio negocio que descubrió mientras realizaba su revisión del candidato. La evaluación de inteligencia reflejó algún tipo de operación secreta en el pasado. Ciertamente, en ese caso, parcialmente habría sido un descuido de su parte, pero descubrirlo funcionaría para su crédito. Y en lugar de ir tras él, inteligencia terminaría teniendo que emitir una disculpa. En otras palabras, lo principal que se registraría para las personas era que el jefe de la sección de personal hizo su tarea. Básicamente, había logrado permanecer imparcial mientras cuestionaba el secretismo de inteligencia. Buen trabajo, Mayor von Lergen. No vamos a reevaluarla, pero volveremos a hablar con inteligencia. Gracias. Y así, contrario a las intenciones de Lergen, nadie intenta detener la admisión del candidato. Los días de Tania continúan en la línea más avanzada del frente del Rhin en el oeste, siendo despertada en cualquier momento y lanzada a misiones de intercepción. A medida que se salpica de barro y sangre, el olor a humo de pistola se adhiere no solo a su cabello sino a todo su cuerpo, es ascendida a teniente primero. El aumento en el salario base, aunque pequeño, es algo bueno, pero la parte que la pone en éxtasis es el aviso adjunto de que ha sido admitida en la Universidad de Guerra. Tal vez debería decirse que por suerte. El teniente primero Huarkov le asegura que, teniendo en cuenta la probada capacidad de combate del acabo cerebriaco, la recomendará para la pista de oficiales para que Tania pueda ir a la Universidad de Guerra sin preocupaciones. Ella se alegra de poder escapar sin actuar como si le importara su subordinada. En cuanto a la notificación en sí,
Obtener una recomendación para ingresar a la Universidad de Guerra es un honor, por lo que es un sueño hecho realidad. Para ser elegible, debe ser al menos un teniente primero, por lo que en este momento ni siquiera califica. Aparentemente, algún personaje encomiable la nominó cuando la recomendó para su logro. Dando gracias mentalmente al personal por su misterioso trabajo, ella naturalmente acepta la inscripción, lo que significa una transferencia a la seguridad en la retaguardia, y entonces, la teniente primero Tania de Gurechav, de 11 años en papel, tiene una segunda oportunidad, al menos en su memoria subjetiva, de disfrutar la vida de una estudiante universitaria. Para el mundo, debe parecer que se saltó algunos años, pero en realidad, es mi segunda ronda de la universidad. Desde mi perspectiva, no será muy difícil encajar. Estrictamente hablando, por supuesto, una universidad de guerra es bastante diferente de una universidad típica en términos de misión educativa y plan de estudios. Pero desde el punto de vista de Tania, significa estudiar en la retaguardia, bendecida con 3 comidas calientes al día y poder disfrutar de un baño caliente. Qué vida tan cómoda en comparación con la vanguardia. Y para Tania, una universidad de guerra y una universidad son esencialmente lo mismo. Mientras pueda usar la teoría de la señalización para comercializar su valor como capital humano, no hay diferencia entre ambas. No solo eso, mi teoría es que la universidad de guerra es incluso mejor que una universidad normal en algunos aspectos. Ciertamente, en términos del futuro profesional de Tania, es un buen negocio no solo no pagar la matrícula, sino al final también recibir el pago del Estado para ir y tener una trayectoria profesional establecida para ella. Entonces, la estudiante de primer año de la Universidad de Guerra, la teniente primero Tania de Gurechav, se dedica alegremente a sus estudios. Aunque una mochila de la escuela primaria sería más apropiada para alguien de su estatura, parece extrañamente cómoda con su uniforme militar que lleva el bolso oficial. Desde sus experiencias en las zonas de guerra, ella no puede ir en cualquier lugar sin su rifle estándar y su esfera de cómputo, así que después de terminar algunas tareas de rutina, ella también los toma y se va para otro día en la escuela. Por supuesto, ella sabe que se supone que debe llevar utensilios de escritura al campus, no su rifle. Aún así, en algún momento, ella comenzó a sentirse incompleta sin su equipo a su alcance. Ella nunca sabe cuándo habrá una oportunidad de dispararle al científico loco, a un creyente rabioso o dar muerte al ser X. Por lo tanto, siente que es imperativo considerar todo lugar como un campo de batalla y estar lista para aprovechar cualquier oportunidad, y le es imposible no hacerlo. Sí, su campo de batalla está en todas partes. Esa es precisamente la razón por la cual la Universidad de Guerra aceptó incluso a una pequeña niña que saltaba años como ella tan naturalmente. Incluso si no es su intención parecer dura, es difícil burlarse de un oficial que regresa del campo usando la insignia de asalto a las de plata y exudando constantemente esa tensión del campo de batalla. Además de eso, usa su tiempo libre para desmontar su rifle y limpiarlo bien, apretando los dientes inconscientemente, soñando con el momento en que matará a Ser X. Y su respuesta cuando otro oficial se fija en ella y le pregunta por qué siempre tiene sus rifles definitiva. Mirando hacia arriba con una expresión perpleja que la hace parecer de su edad, dice, puede que en cualquier momento mi vida tenga que depender de este equipo, así que no puedo relajarme a menos que lo tenga conmigo. Es decir, porque soy una cobarde. ¿Quieres decir que no te sientes segura a menos que esté al alcance? Sí, señor, algo así. Por favor, considérelo el hábito infantil de una bebé que no suelta su manta favorita mientras se ríe. Sí, eso probablemente sea suficiente para dejar una impresión sólida. Por lo tanto, no toma mucho tiempo para que todos perciban a la teniente primero Tania de Gurechav como menos una niña y más como un soldado que regresa de la primera línea, es decir, tratan a su compañera de clase como una luchadora aterradora pero confiable que sonríe mientras habla de defensa nacional, discutiendo sobre las mejores formas de eliminar las tropas enemigas. Buenos días, señor Laeken. Solo me doy cuenta de que se acerca cuando escucho su voz. Realmente ni siquiera puedo sentirla. Tengo un poco de experiencia en combate, pero supongo que me he vuelto bastante suave en comparación con los oficiales que acaban de regresar del frente. ¿O es ella simplemente un gran soldado? Buenos días, teniente de Gurechav. Perdón, pero veo que hoy vuelves a tener tu rifle. En mi época como suboficial, he visto muchos oficiales comisionados, pero probablemente ninguno de ellos tenga un futuro tan brillante como ella. Apenas tiene más de 10 años y se inscribió en la Universidad de Guerra, que según dicen es desconocida. Bueno, en primer lugar es increíble que una niña tan joven tenga suficiente experiencia profesional para ser un teniente primero, pero supongo que el mundo es grande. Soy tan bueno como todos los demás en el campo de batalla, pero aquí hay un oficial que puede comparárseme.
Claramente la teniente de Gurechav no es el tipo de oficial que puede juzgarse por su apariencia. Escuché que ella trae su rifle y orbe de cómputo a la universidad todos los días y los deja con el comandante de guardia en servicio. La razón por la que no puede estar sin sus armas debe estar relacionada con su experiencia de combate. Hay algunos tipos que regresan y tienen problemas psicológicos que no les permiten dejar sus armas, pero su caso parece diferente. No parece que estaría particularmente nerviosa sin ellos. Básicamente, ella tiene la costumbre de llevar sus armas. Eso significa que debe estar lista para la batalla en cualquier momento, pero, y me repito un poco, recibió la insignia del servicio de campo aéreo muy joven. Ella está bien entrenada y se dirige a las personas adecuadamente. La próxima vez que esté en el campo de batalla, no separaré a los soldados enemigos por edad, si no disparo, podría morir. Lo contaré como una lección aprendida. Sí, es vergonzoso, pero aparentemente los hábitos son difíciles de romper. Comparto ese sentimiento. Hasta que finalmente me acostumbré a dormir con la luz de la luna, siempre estaba buscando inconscientemente cobertura. Sabía que estaba a salvo, pero los hábitos que creas mientras luchas por tu vida no se desvanecen tan fácilmente, de ningún modo. Creo que es maravilloso. En realidad, significa que tiene una buena comprensión de las cosas importantes en el campo de batalla. Comprenderlas mientras se controla su cordura es una prueba para los nuevos tenientes segundos. En el campo de batalla, la dura realidad aplasta las reglas en las que creen. La valentía, la gloria, el honor, todos esos ideales se cubren de barro mientras luchan hasta la muerte, y un puñado de excepciones se hacen un nombre. El secreto que esos pocos saben es que no es tan difícil. Todo lo que tienen que hacer es escuchar lo que dicen las personas que no son miembros y ofrecer opiniones que les generen respeto y admiración. Pero en realidad casi no hay oficiales que puedan hacer eso. Gracias. Para alguien trabajando de escalar, nada me hace más feliz que un poco de tranquilidad. Es por eso que tengo que mirar más allá del exterior de esta pequeña niña, honrar quién es y ayudarla con sinceridad. Si un oficial puede apreciar el esfuerzo que se necesita para subir de rango, crecen. Entendiendo ese hecho, cumplo fielmente mis deberes como comandante de la guardia y respeto a la pequeña pero ilustre teniente primero. Pero con el debido respeto, teniente, ¿puedo preguntar qué la trae por aquí? Como sabe, hoy es un día libre. No hay clases. Es lo que generalmente se conoce como Sabbat 46, en otras palabras, el domingo. La mayoría de los creyentes piadosos van a la iglesia, y algunos van a confesarse. Escuché que esta teniente primero a menudo reza en la iglesia por la mañana. En realidad, la he visto mirar embelesada a un icono más de una vez. Sí, es algo sencillo. Quiero usar la biblioteca, la sala de referencia del dormitorio no es suficiente. Aunque es una observación increíblemente simple, la teniente de Gurechav es realmente muy trabajadora. Incluso el gruñón bibliotecario jefe elogia su conocimiento, curiosidad y deseo de aprender, así que supongo que esta chica es el epítome de lo que debería ser un soldado. Incluso escuché de mi ex superior que la sección de estrategia del Estado Mayor se sorprendió por su análisis de las lecciones de la guerra y la reexaminación de los principios básicos. Me pregunto qué habrá metido en esa pequeña cabeza suya. Ella realmente me impresiona. 46 es el séptimo día de la semana, siendo a su vez el día sagrado de la semana judía y del adventismo. El sábado se observa desde el atardecer del viernes hasta la aparición de 3 estrellas la noche del sábado. Le ruego me disculpe. Entonces, como siempre, por favor deje sus armas aquí antes de entrar. Normalmente es demasiado alboroto el cuidar los efectos personales de los oficiales, vigilarlos requiere esfuerzo, por lo que generalmente no quiero hacerlo, pero esta teniente primero es diferente. Un soldado no tiene mejor amigo en el campo de batalla que su rifle. Y para un mago, su esfera de cómputo es igual de invaluable. Cuidar de estos es un honor, por lo que ni siquiera noto la carga de trabajo. Gracias. Entonces, sí me disculpa. Después de completar rápidamente la solicitud y aceptar el comprobante de recibo de almacenamiento con una mano experta, la teniente de Gurechav procede a ingresar al campus. La miro incluso desde atrás, puedo ver que, aunque su paso es pequeño, ella camina con confianza. Sus hombros estrechos parecen increíblemente anchos. La idea de que un oficial así confía en mí lo suficiente como para entregar a sus hermanos de armas sin dudarlo me hace feliz a pesar de mí mismo. Ella es una bebita llorona terriblemente descarada. Pero un idiota parece con su balde de agua fría. No entiende lo afortunado que me siento. Es sorprendente que sea una oficial tan joven, y este tonto no posee nada en lo que la supere además que en edad. Eres estúpido. Puede parecer joven, pero lo que percibe no son lágrimas.
sino la clara atmósfera de combate a su alrededor, humo de armas y sangre. Entonces, incluso un sargento con experiencia en combate puede ser tan ingenuo. Alcanzar ese nivel de perfección como soldado requiere suficiente habilidad y amor por la batalla para rivalizar con los veteranos. Para decirlo de otra manera, incluso si desprecias la guerra como ser humano, tiene que haber algo al respecto que ames, o nunca serás capaz de entenderla. Sargento, ¿eso es todo lo que piensa de ella? ¿Ah? No, por supuesto, creo que será una gran oficial. Por supuesto que ella será una gran oficial. Si ella fuera mi comandante de batallón, con mucho gusto la seguiría. Ya sea en un asalto o en la ruptura de una fuerza enemiga penetrante, realizando acciones de demora o incluso en tareas de retaguardia, la seguiría a todas partes. La guerra la ama, ella dejará su huella, seguramente toda su unidad obtendrá los más altos honores. Estoy convencido. Lo sé porque he observado a muchos oficiales, es lo que llaman un héroe. Presta atención, imbécil. Ella lleva 2 orbes de cómputo, pero solo te dio uno. Pero no sirve de nada tratar de explicar eso a un cabeza de chorlito como este. Ella entregó su rifle y el orbe de cómputo de respaldo como un compromiso para respetar mis deberes. Es prácticamente su derecho mantener el otro orbe, el que más ha usado. Entonces, sí, no tengo ganas de señalarle eso a un tipo que ni siquiera se da cuenta de que tácitamente le permití tenerlo porque lo entendí. Tal vez no lo entrego inconscientemente, pero vaya, ella no baja su guardia. Si el oficial de la semana se entera, habrá problemas. Eso es todo lo que piensas de ella. El estado mental de Tania mientras camina por el cada vez más familiar campus universitario es un poco complicado, como de costumbre. Si un humano pierde su sentido de la vergüenza, se vuelve desvergonzado, lo cual es deshonroso para una criatura social. En ese sentido, estar avergonzado es un fenómeno particular de las criaturas sociales. Por eso. Qué vergonzoso. Aunque tengo la intención de vengarme, sé que no puedo tener el orgullo de llevar mi rifle conmigo a todas partes. Entonces, después de que un instructor indirectamente me reprendió por ello, decidí dejar mi arma de fuego con el comandante de los guardias de la universidad. Tania se compromete al llevar un cuchillo de combate hecho específicamente para batallas no mágicas, por lo que nunca está completamente desarmada. Aún así, sería una mentira si dijera que la forma en que le miran cuando va a entregar sus armas no la molesta. No me gusta que esté expuesta a sus miradas divertidas, como si fuera un bicho raro bajo observación. Pero teniendo en cuenta que tienen razón, no hay nada que pueda hacer al respecto. Tal vez sea mi imaginación, pero no puedo evitar sentir que los guardias están riendo de mí. Aquí está esta idiota de nuevo, trayendo su rifle a la universidad. Pero Tania puede entender por qué podrían mirar a un mago completamente equipado vagando en la retaguardia. No puedo enojarme si es algo que haría yo mismo. Aún así, tengo una razón para que siempre esté preparada, una que no puedo decirle a nadie más. Es una simple cuestión de dignidad. Si mi mente racional queda enterrada en la fe, mi sentido del yo se desvanecerá. Puedo verme a mí mismo convirtiéndome en el juguete de ser X si no mantengo mi Reason de 347 clara. Este tipo que se hace llamar Dios tiene mucho tiempo en sus manos y está jugando a las muñecas, pero con quien está jugando no lo va a tolerar. Entonces, para aclarar y renovar su conocimiento de su enemigo, Tania ha estado yendo a la iglesia más cercana los domingos por un tiempo y cultivando su odio ante un falso ídolo de ser X. Dentro de ella, un coro de maldiciones se une a su odio ilimitado, un estado mental saludable. Esa es la respuesta individual de Tania de Gurechaf al manipulador de humanos, ser X. Ella lleva su rifle con ella para que, si él se materializa en alguna oportunidad, ella puede dispararle, pero desafortunadamente nunca se encuentra con él allí. Por supuesto, sé que es una forma improductiva para que Tania pase su tiempo. Aún así, si descuido la práctica, es posible que la maldición del Elinium tipo 95 convierta a Tania en una creyente piadosa. Ella necesita cuidar su higiene mental, es una necesidad inevitable asegurarse de que su mente aborrece la mera imagen de ser X. Aflojar en eso, sería lo mismo que aflojar la respiración o abandonar el pensamiento. 47 razón de ser. Una razón para existir. La línea firme que te demarca como tú. ¿Entonces no queremos ser muñecos? Tania tiene la firme creencia de que la dignidad humana reside en el pensamiento. La raza humana, evolucionada de los monos, siente que el pensamiento es lo que los distingue de otras especies y los hace humanos. Es por eso que no puede entender por qué los creyentes asumen que son bendecidos y abandonan la racionalidad. En el momento en que una persona pierde la capacidad de pensar, de cuestionar, Tania los considera ya no humanos sino máquina. Y es por eso que el individuo Tania de Gurechaf venera el pensamiento, ama el debate y desde el fondo de su corazón se burla del dogmatismo.
Entonces, por supuesto, se ríe de los fanáticos, los creyentes ciegos. No puede soportar que esas tonterías sean como los seguidores ciegos del comunismo y otros dogmas, esencialmente otro tipo de religión, que construyeron montañas de cadáveres a través de la experimentación social. El sentimiento proviene de sus puntos de vista sobre la humanidad. Pensar es sagrado porque la prueba y el error son inherentes a la existencia. Cuando las personas irreflexivas imponen su dogmatismo a los demás, se pregunta cuán estúpido podría ser el mundo. Ser X, que está tratando de convertirla en la vanguardia de ese tipo de dogmatismo, no es más que su enemigo jurado. Ella no puede permitir que se quede en este mundo. Dicho esto, ella todavía era lo suficientemente racional como para darse cuenta de que pasar todo su tiempo acumulando su odio no era productivo, por lo que por el momento ella lo dejará de lado y seguirá adelante con sus estudios. Tania es ambiciosa, en el sentido de que está haciendo lo que puede hacer ahora con los ojos puestos en su futuro. De ahí las frecuentes visitas a la biblioteca. Camina por los pasillos ya familiares, intercambia saludos con el personal que conoce y se dirige directamente a la biblioteca, la teniente primero de Gurechav, entrando. Ella pone su mano en la puerta de la biblioteca después de dar el aviso habitual de su llegada. Dado que se requiere un rango de al menos teniente primero para la admisión en la Universidad de Guerra, ella es simplemente la más baja de las bajas. Aunque es domingo, no sería extraño para otros haber llegado antes que ella. Podría haber oficiales de rango superior dentro, por lo que siempre tiene que comportarse de manera inteligente. Los esfuerzos diarios de Tania para extender las cortesías apropiadas son recompensados. Un soldado con aire académico y que se acerca a la vejez levanta la vista de una montaña de recursos cuando entra. La insignia en su hombro indica que es un general de brigada y, a juzgar por su vestimenta, probablemente sea importante. El hecho de que uno de su rango estaría allí metiéndose de cabeza en mapas y registros, bueno, no es sorprendente teniendo en cuenta la calidad de los materiales en la Universidad de Guerra. La investigación para la estrategia militar siempre termina dependiendo de la biblioteca de la Universidad de Guerra. Cuando uno de los superiores necesita algunos datos, a menudo la visitan. Hay montañas de registros y documentos que no pueden salir de las instalaciones. Si quieren hacer revisión de esos materiales, tienen que venir en persona. NGH. Por favor, disculpe la interrupción, general. Tania se ríe en su cabeza en esta reunión casual de 1 en 1.000.000. No importa la época, nunca está de más tener amigos en lugares altos. Y si estás tratando de conocer gente, es esencial salir y aumentar tus posibilidades. Dicho esto, es una lástima que mi edad externa sea tan joven. Me hace dudar de ir a cualquier lugar donde se pueda emplear alcohol. Obviamente, si una niña tan pequeña estuviera presente, a cualquiera le resultaría difícil disfrutar de sus bebidas, sería un error. Por otro lado, es capaz de causar una buena impresión comportándose tan educada desde una edad tan temprana. Sin embargo, es difícil para mí capitalizar su apariencia porque tengo que comportarme conscientemente como una niña. Los niños ya son otro universo que no entiendo, por lo que las niñas también podrían ser formas de vida extrañas. Ella puede sonreír en un apuro, pero eso es todo. Ahora que ha sido bendecida con una oportunidad, no dudará en aprovecharla al máximo. O, por el momento puedes tratarme como a un exalumno mayor. El hombre que le devuelve el saludo suena menos como un soldado y más como un filósofo que estaría en su casa investigando. Capaz que sea puritano en algún sentido, pero por lo que ella puede ver, parece más amable que malhumorado. Gracias, señor. Mi nombre es Tania de Gurechav. Soy estudiante aquí, me fue otorgado el rango de teniente primero mágico por el Imperio. Soy el general de brigada von Sector, subdirector del Cuerpo de Servicio de la Oficina del Estado Mayor. El Cuerpo de Servicio en la Oficina del Estado Mayor. Él es uno de los cabecillas de la retaguardia. Tengo tanta fortuna. Es un honor conocerlo, general. Tania está bastante segura de que puede decir eso y decirlo en serio. Después de todo, tienen tanta influencia como los tipos que dirigen el personal del Estado Mayor. En una corporación, ellos serían los que ejecuten la estrategia administrativa. La única palabra para esta oportunidad de conocer a un oficial fuera de servicio de allí es fortuna. Teniente, ¿tiene prisa? No en particular, señor. Estoy aquí con el propósito de autoaprendizaje, para adquirir conocimiento. Se las arregla para controlarse y obedientemente declara su propósito en lugar de saltar de emoción. Afortunadamente, entre su necesidad de satisfacer su curiosidad intelectual y sus diligencias para investigar leyes y ordenanzas, ella está aquí con bastante frecuencia, por lo que no está fuera de lo habitual. Excelente. Si me da un momento de tu tiempo, me gustaría obtener la opinión de una persona más joven sobre algo, ¿qué tal? Con mucho gusto, señor,
si no lo estoy interrumpiendo. No, está bien. Reléjese. Sí, señor. Perfecto, él también está interesado en mí. Es mucho más fácil hablar con alguien cuando está interesado. Esto será infinitamente mejor que dar una presentación sobre los recortes de personal a un grupo de ejecutivos que se oponen a la idea porque no entienden la necesidad. He oído un poco sobre ti. Parece que ha estado bastante ocupada. Mi reputación es inmerecida, señor. Ese apodo agonizante y molesto, Beisilver, me ha convencido de que el ejército necesita reconsiderar su gusto por los nombres, pero aparentemente llama la atención. Parece que obtener algún reconocimiento de nombre será bueno para mi carrera como una joven élite, aunque el clavo que sobresale tiende a clavarse. Necesito mantenerme alerta y buscar formas de mantener mi fama bajo control. Creo que todo el mundo considera que es una evaluación adecuada. Oh, pero déjeme preguntarle esto. Y aparentemente, incluso las falsas reputaciones pueden contribuir a una buena primera impresión. Incluso si es solo un capricho casual de este general de brigada que se ha interesado ligeramente en Tania, le preguntará su perspectiva. Teniente, ¿puede darme su opinión subjetiva? ¿Cómo va a resultar esta guerra? ¿Cuál es su percepción? Dos soldados conversando sobre el estado de la guerra. Bueno, eso es una especie de pequeña charla militar. Según el pensamiento común, seguir los temas más seguros no es una mala idea, pero se ha interesado en mí. Si puedo darle una opinión honesta, verá a Tania motivada. Por supuesto, la barrera de entrada es tener que decir algo inteligente. Esa es una pregunta muy amplia, señor. Por lo tanto, demostrar que tengo asertividad, el deliberar para confirmar el objetivo de su pregunta es fundamental. En el ejército, a todos les gustaría que se consultase con sus oficiales superiores con frecuencia e informarle todo. Si no sabes algo, admítelo y pregunta. Ese tipo de actitud parece particularmente útil en el ejército. Estas criaturas llamadas soldados imperiales tienden a obsesionarse extrañamente con la precisión. Como es así, en lugar de tratar de ganar puntos, me esforzaré por no perderlos. No puede ser promovido con solo hablar. Se debe prestar atención a los detalles minuciosos y hacer que se escuche su voz. Tienes razón. Déjeme reformularlo. ¿Qué forma crees que tomará esta guerra? Mis disculpas, señor, pero no creo que esté en condiciones de comentar. Y siempre se debe evitar comentar cosas fuera de sus funciones. Por ejemplo, recursos humanos no debería entrar en los asuntos de ventas, así como ventas no deberían meterse en los asuntos de recursos humanos. Es importante conocer tu lugar. Todo está bien. Esta no es una consulta oficial. Solo dime lo que piensas. Entonces, con su permiso, señor. Realmente no quiero decir nada, pero negarme más sería grosero. Lo peor sería parecer alguien demasiado inepto como para tener algo que decir. Permanecer en silencio y esperar que lo entienda sería ingenuo, una fantasía completamente súper terrorífica. Los seres humanos tienen dos oídos, pero solo una boca. En otras palabras, cuando se trata con alguien que está dispuesto a escuchar, una boca es suficiente. A menos que la abras, tus ideas no tienen posibilidad de comunicarse. ¿Tengo la seguridad de que se convertirá en una guerra mundial? Regla número 1 al momento de hacer una presentación, declarar estimaciones con confianza. Y si bien es importante ser creativo, asegúrate de que tu pronóstico sea confiable. Una presentación no tiene sentido si lo que quieres transmitir no llega a tu audiencia. ¿Guerra mundial? Creo que la mayoría de las grandes potencias se involucrarán, por lo que la lucha tendrá lugar a escala mundial. ¿Será esta la primera guerra mundial de este mundo? Bueno, no hay duda de que las grandes potencias tendrán una pelea seria. Definitivamente va a ser grande. En ese caso, percibirlo como una guerra mundial es solo sentido común. Las potencias mundiales se enfrentarán con las potencias mundiales, buscando la hegemonía. Cada lado luchará en serio, eso es seguro. Entonces, mostrar que no me estoy tomando las cosas a la ligera, que estoy enfrentando la realidad, es aquello que es más probable que funcione a mi favor. ¿Qué te hace decir eso? Aunque el imperio es un estado emergente, en comparación con los poderes existentes, tenemos una gran ventaja. También es importante evitar explicaciones complicadas. La única forma de evitar reuniones sin sentido es establecer a fondo un entendimiento común. En ese sentido, este general de brigada parece muy listo, tanto es así que sorprendentemente tiene una mentalidad abierta al punto de tener una conversación tan seria con un teniente primero. Pero entonces, precisamente por eso vale la pena hablar con él. Si tuviéramos que luchar individualmente contra cada nación, seguramente saldríamos victoriosos. Correcto. Contra la República, podríamos ganar.
Dijo la parte difícil para mí. Contra la República, puede significar que podría no ser cierto en otros casos. Dado que el oficial superior insinuó a sus otros enemigos potenciales, es más fácil continuar la conversación. Genuinamente impresionada por ese matiz, Tania se da cuenta de que tal vez está hablando demasiado. Incluso siente que, en el ejército, donde realmente no puedes elegir a tus subordinados, invierten en sus subalternos más que en el mundo corporativo. Me era imposible tener esta perspectiva cuando estaba haciendo despidos en recursos humanos, por lo que debería tomar esta lección en serio. En el ejército, a diferencia de una empresa, no puedes elegir a tus subordinados, todo lo que puedes hacer es educarlos. Pero en realidad, es difícil imaginar que la Mancomunidad y la Federación Rusa simplemente se queden aparte. No se acerca del reino Ildoa, no deberían tener ningún interés directo en la guerra actual. Y con eso Tania reconfirma lo que ya es obvio. Sí, esto es bueno. Sí, esto es fantástico. Esto es lo que llamas una conversación inteligente. Es el tipo de conversación que no ocurre a menos que la persona con la que estás hablando esté interesada en descubrir qué tan inteligente eres. ¿Esto es encantador? De eso es lo que se trata ser un miembro adulto de la sociedad, con intereses directos, no. Pero se verán obligados a confrontar la cuestión de si permitirán el nacimiento de un Estado dominante o lo detendrán. ¿Un Estado dominante? Sí. Si el Reich, situado en el centro del continente, elimina a la República, no tendremos una ventaja relativa sino una superioridad absoluta. Puedo considerar que esto es similar a cómo fue posible que la Alemania imperial derrotara a Francia y al Imperio ruso. ¿Fue el Imperio británico lo suficientemente estúpido como para permitir que eso sucediese? Si lo hubiera sido, ahora esa nación isleña sería tratada como un remanso. En cambio, participaron en la guerra porque entendieron la gravedad de la situación. ¿No se unirán las grandes potencias de este mundo a la batalla como lo dictan sus intereses nacionales? Entonces, si no podemos deshacernos de la República rápidamente, de una manera que no les dé a otras naciones el tiempo suficiente para interferir, la lucha provocará un efecto dominó de la participación de otros países. Ya veo. Puede que tengas razón, pero ¿no está la alternativa que la República termine siendo el Estado dominante? Tampoco deberían querer eso. NGH, no argumenté lo suficiente, así que él completó mi argumento. Si supongo que está teniendo en cuenta mi aspecto juvenil, está siendo condescendiente. No puedo cometer más errores, espera un momento. Míralo directamente a los ojos y responde con claridad, estoy de acuerdo. Por eso creo que intentarán hacerlo para que tanto el imperio como la república caigan. ¿Quieres decir que otros países van a intervenir? Sí. Me imagino que comenzará con asistencia financiera a la república. Otros métodos concebibles incluyen proporcionarles armas y enviar tropas voluntarias. Piensen en la famosa política de préstamo, arrendamiento 48 y cómo se financian las guerras. Inglaterra y Francia ganaron, pero al final todavía estaban en una posición precaria. 48. Un servicio en tiempo de guerra que permite a los países aliados alquilar todo, desde armas y suministros hasta bases y tierras. La palabra clave es alquiler, así que solo pedirían prestado. Pero para el bando contrario, no importa si se trata de alquileres o no. Si el potencial de guerra del enemigo aumenta, eso es un problema. Teniendo eso en cuenta, el imperio y la república tendrían su pequeña guerra divertida, y el resultado natural sería que todos los demás intervinieran justo cuando la pareja se hubiera agotado mutuamente. Si quisieran, incluso podrían pretender ser buenos samaritanos al respecto. Sí. Estoy empezando a ver a qué se refiere. Sí, creo que el plan general de las otras potencias sería prestar grandes cantidades de dinero a la república y luego intervenir para acabar con los dos al final. Honestamente, los estados son así de malvados. Toman buenas personas y las convierten en miembros de un culto malvado. Necesitamos considerar su potencial para deformar groseramente la verdadera naturaleza de las personas. Por ejemplo, la odiada policía secreta soviética y de Alemania del Este causaron un daño masivo a la naturaleza humana. ¿Contempla el miedo de la sociedad bajo los ojos de la Stasi? Libertad. Deis, libertad mental. Ya es hora de que la raza humana se dé cuenta de que el individualismo es el único camino que salvará al mundo. ¿Y si el imperio abruma a la república? Es muy probable que sus políticas de seguridad nacional digan que formen un equipo con otras potencias e intervengan directamente. Incluso si no pueden hacer eso, no dudarán en intervenir por sí mismos. La noble proposición de libertad de pensamiento puede ser importante, pero no puedo tomar esta conversación intelectual a la ligera. Tengo que mantener la apariencia de establecer vistas bien pensadas. Ya veo.
Esa es una conjetura fascinante. ¿Cómo crees que deberíamos manejar las cosas? Bueno, aún no he ideado un plan. Se supone que todo debe ser devuelto, pero como puedes ver en el ejemplo de la Unión Soviética que a veces no pagaron a los Estados Unidos, básicamente las cosas tienen que ser ofrecidas con la suposición de aceptar una pérdida. En realidad, cuando tengo ideas, las envío. Si pudiera darle una hora, podría ser una semilla para mi avance, pero desafortunadamente me falta la experiencia militar. Bueno, tal vez la creatividad militar debería dejarse en manos de Napoleón 49 y Aníbal. Como una persona buena y amante de la paz, no hay nada de malo en eso, así que aprendería de la historia y trataría de hacer las paces, y si eso fuera imposible, haría que limitar el desgaste fuera una prioridad. ¿Quieres decir que no tratarías de ganar? La gente cuestionará tu voluntad de pelear. Sí, tienes razón. Eso fue algo bastante descuidado de decir. Como le pasaría a un profesor universitario, hablé demasiado por dejarme llevar por la pasión. No puedo creer que diría algo que ponga en tela de juicio mi voluntad de luchar frente, entre todas las personas, al director del Cuerpo de Servicio del Estado Mayor. ¿Fue realmente mi boca la que lo dijo eso? Ese fue un gran error, quiero retractarme. Esto podría dañar mi carrera. No, una vez escuché que los cobardes trabajan demasiado en las líneas del frente. Esto es muy malo. Realmente malo. De alguna manera, sin dejar que se vea ninguna angustia en mi rostro, necesito declarar indirectamente en un tono completamente tranquilo que esa no es mi intención. Al mismo tiempo, probablemente seguiré en riesgo a menos que diga algo valiente para mostrar mi espíritu de lucha. En sentido literal, sí, general. Pero no quiero decir que no debamos aspirar a la victoria. Es un problema de definiciones, debemos de construir nuestras suposiciones. Y continúa. Sí, señor. Creo que, si no somos derrotados, deberíamos definir eso como una victoria del imperio, ya que nuestro plan de defensa nacional habría funcionado. Entonces, en su opinión, ¿cómo podríamos lograr la victoria? 49 El gran soldado revolucionario y político de Francia. Como el tipo de Alemania con el bigote de cepillo de dientes, es un ejemplo de cómo un forastero manipuló el poder. Este perdió, pero está bien considerado, así que no te meterán en la cárcel por hablar de él en Francia. Llevaríamos a cabo una sangría profunda y aplastaríamos la capacidad de seguir luchando del enemigo. Tania parecía elegir específicamente las palabras que a los soldados les gustaba escuchar: llevar a cabo, concienzudamente, aplastar, buscando una forma de hablar de manera realista mientras proyectaba que estaba llena de espíritu de lucha. ¿Te refieres a aniquilar al ejército de campo enemigo? ¿Aniquilar su ejército de campo? Bueno, eso sería ideal, pero no es una tarea fácil. En otras palabras, esta pregunta es una trampa. Para demostrarle que Tania no está siendo dura porque creo que es lo que quiere oír, tengo que atreverme a discrepar. Eso sería ideal, pero, imagino, es bastante difícil. Quizás deberíamos hacer de la reducción de los recursos humanos enemigos nuestra meta y dedicarnos a la defensa de la guerra posicional. ¿Podríamos ganar de esa manera? No lo sé. Pero no perderíamos. Y ahorrar suficiente energía extra para dar un golpe decisivo en ese punto aumentaría nuestra flexibilidad estratégica. No puedo declarar que podemos ganar. Pero esto es lo mejor que puedo decir para que no interprete mi respuesta diciendo que perderemos. Puse las palabras golpe decisivo como seguro. Necesito seguir haciendo comentarios que demuestren mi motivación de derrotar a nuestros enemigos. Qué intrigante. Pero, ¿qué haría si el enemigo llega a la misma estrategia? ¿Ahora? Ahora es el momento de que Tania se muestre asertiva. Una vez que alguien muestra interés en usted, la impresión final que tome debería ser la más fuerte. Si ese es el caso, necesito aclarar mi agresión y pasar por alto la verdad extremadamente inconveniente que me falta en el departamento de voluntad para luchar. Sí. Habiendo considerado esa posibilidad, propongo cambiar nuestra estrategia principal en el campo de batalla a la defensa de infantería y la ofensiva de magos. Los magos pueden tener poder e impacto destructivos, pero no creo que sean adecuados para capturar posiciones. Estoy de acuerdo, sin embargo, el objetivo no es ocupar sino eliminar a los soldados enemigos. En otras palabras, las maniobras de combate se llevarían a cabo no para extender nuestra soberanía sobre la tierra enemiga, sino para agotar y eliminar a los compatriotas enemigos. Necesitamos reconocer la realidad de que, en una guerra total, cortar la raíz de la capacidad del enemigo para continuar luchando es el único camino hacia la victoria, y debemos desarrollar medidas para lograrlo. En la Primera Guerra Mundial,
Alemania masacró a Rusia y golpeó con fuerza a Francia e Inglaterra, estaban abrumando a los otros países a nivel táctico. La razón principal por la que finalmente perdió fue porque se quedó sin fuerza. Cuando, además de Francia e Inglaterra, tuvieron que luchar contra Estados Unidos, fue precisamente porque sabían que no podían ganar que el Estado Mayor alemán se dio por vencido. Se dieron cuenta de que incluso si sus líneas no se habían roto, ya no podían seguir luchando y no tenía más remedio que aceptar su derrota. Entonces perdieron. Hay una importante lección que aprender de este recuerdo. Es decir, cómo se ve la derrota en la guerra total. No importa que también batalles en las líneas, si tu país se queda sin poder, no puede continuar la guerra. No es una cuestión de mentalidad, sino de los límites establecidos por las leyes de la física. Como tal, estoy convencida de que nuestro objetivo principal debería ser agotar a los soldados enemigos con interrupciones tácticas y ataques penetrantes de magos aéreos. Honestamente, creo que las incursiones penetrantes son una locura, pero siempre y cuando exista una pequeña posibilidad de que los magos tengan éxito con ellas, vale la pena proponerlas. Además, no seré yo quien las realice, si es una tontería irracional, puedo seguir así todo el día. Echa un vistazo a Tsugene. ¿No ascendieron a ese idiota en casa por hacer lo que querían Manchuria y Mongolia? ¿O el general que forzó la batalla de Imphal? Lo llamaban el mejor espía de los aliados, lleno de mierda Gucci, bruto Gucci. O espera, era el general estafador de, me estoy muriendo. ¿No dijo que se estaba muriendo y luego obtuvo dinero en una corte? Tal vez no, no puedo recordar, bueno, como sea. Si puedo ser tan irresponsable, la vida será un juego de niños, pero desafortunadamente, soy una buena persona. Como no he abandonado gran parte de mi humanidad, trazaré la línea en este plan, que debería ser factible según mis actuales experiencias. Soy una persona muy sensata. Solo soy un conglomerado de buenas intenciones. Sí, indudablemente soy la encarnación de la justicia. Soy un mártir sufriente que cuenta con un carácter completamente sano, que busca la bondad y la paz. ¿La misión de los magos no sería de apoyo? En la guerra posicional, los magos tienen potencia de fuego a la par con la artillería y agilidad que supera a la infantería. Son la rama ideal para cazar soldados enemigos. Hablando con honestidad, la defensa móvil fue dura. Aprendí muy bien qué dolor era combatir a los adictos a la guerra, por ejemplo, cuando tenía que luchar contra los nombrados. Si hay un Dios, debería borrar todo ese grupo antes de que se declaren a sí mismos. Cualquier especie que disfruta matando a sus propios miembros es una locura. En otras palabras, está al final de mi explicación de por qué ser X no es Dios. ¿Qué puedo hacer para escapar del diablo? Si el diablo deambula por un mundo sin Dios, estamos básicamente en el Armagedón, ¿verdad? Si quieres ganar mientras minimizas tus propias pérdidas, entonces quizás lo mejor sea la doctrina de contención atrial 50. Los magos son los mejores para eso. Ya veo. Seguro que sabes cómo venderlo. Mi más humilde agradecimiento, señor. 50 vienen a ser ataques sistemáticos programados y a un ritmo fijo para contener las operaciones enemigas. Probablemente este es el momento donde debería retroceder un poco. Pero su reacción no es mala. Se está encogiendo un poco para escribir algo en uno de sus documentos, por lo que no parece que vaya a presionarme más. Esto es genial. Si puedo hablar para salirme de problemas, tal vez debería considerar una carrera como negociador. Pero mi área de especialización son los recursos humanos. Ir a extremos te da un mejor salario que la amplitud, pero tal vez debería comenzar a planificar mi vida después de la guerra, tal vez debería aprender un oficio. Ahora que lo pienso, definitivamente tendré que obtener algunas cualidades. ¿Cómo puedo cambiar de trabajo cuando mi currículum diga, mago con una gran experiencia en combate, puede manejar una pelea a muerte en cualquier momento y en cualquier lugar? ¿A qué tipo de pandilla he intentado unirme? Cada era tiene el mismo problema con la búsqueda de ocupaciones para exsoldados. Si Tania no invierte en sí misma ahora, más tarde tendrá problemas. Precisamente por eso va a la biblioteca, para aprender sobre las leyes y obtener una calificación profesional legal o algo similar que la mantendrá alimentada en el futuro. Solo hipotéticamente, si fueras a usar magos como eje de esta doctrina de contención atrial, ¿cuántos querrías? Tal vez no debería estar planeando mi vida en un rincón de mi cerebro. Respondo la pregunta sin considerar realmente su objetivo. Estoy segura de que un batallón es del tamaño correcto. No sería una gran carga logística, y tiene la fuerza mínima necesaria. Interesante. Bueno, lo pensaré. Las opiniones de los jóvenes siempre son interesantes. Gracias, señor.
No darse cuenta de lo que acaba de pasar es un error básico. Normalmente, definitivamente Tania sentiría que algo estaba mal y trataría de evitar de alguna manera los problemas entrantes. Pero esta vez fue descuidada. Sí, a pesar de que el descuido causa los errores más horribles en la vida. Capital Imperial, en el escritorio del subdirector del Cuerpo de Servicio del Estado Mayor. En caso de duda, aprenda de las lecciones del pasado. El militar sector ha aprendido tanto de la historia que ha sido criticado por parecerse demasiado a un erudito, pero lo hace porque los principios estratégicos del pasado contienen piezas que aún pueden aplicarse, y debido a que el general de brigada un sector está tan familiarizado con la historia, le gusta reconocer un cambio indescriptible pero fundamental. ¿Ha aprendido de la historia a sentir un cambio en las mareas? Se podría llamar una sensación de que el paradigma existente no funcionaría para tratar los problemas de la estrategia de defensa nacional que enfrenta actualmente el imperio. Él creía que las enseñanzas de la historia deberían usarse como una luz de guía, y le dijeron que el cambio podría venir. La difícil pregunta de qué cambiará es una distracción para la mayoría de los soldados imperiales. Dado que se espera que la mayoría de ellos lidien con las circunstancias justo enfrente de ellos, eso no es una sorpresa. Teniendo en cuenta la forma tradicional de pensar en el ejército imperial, que solo se preocupa por lo bien que cada individuo lleva a cabo sus misiones, sector es ciertamente herético 51, pero independientemente de sus inclinaciones académicas, se ha demostrado con logros sobresalientes. El ejército imperial está abierto a dar la bienvenida a todo tipo de personas siempre que puedan demostrar habilidad como oficiales, y es por eso que sector es respetado incluso dentro del Estado Mayor. 51 que contiene herejía, lo cual es una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que entra en conflicto con el dogma establecido. Se diferencia de la apostasía, que es la renuncia formal o abandono de una religión, y de la blasfemia, que es la injuria o irreverencia hacia la religión. Verlo perdido en sus pensamientos en su escritorio se ha convertido en un tipo de atracción destacada en la oficina del Estado Mayor, y nadie piensa en interferir. Los empleados que trabajan bajo su mando están acostumbrados a verlo abrir un texto filosófico y sumergirse profundamente en el pensamiento una vez que su trabajo está hecho. Desde que comenzó la guerra, todos han estado ocupados con tareas urgentes, pero ahora que los frentes norte y oeste se han estabilizado, la calma crea un poco de tiempo libre, por lo que finalmente pueden respirar. Ninguno de los oficiales ha descansado desde que comenzó la guerra, por lo que los oficiales del Estado Mayor finalmente también tienen un breve descanso. Los empleados más jóvenes corren de buen humor hacia la cervecería, donde hacen un uso liberal de sus salarios porque, ¿de qué otra manera los gastarán? Los empleados de más edad también se van, y finalmente pasan un momento de relajación con sus familias. Lo que ambos grupos tienen en común es que toman sus primeras vacaciones en un tiempo y las disfrutan al máximo. Pero el día que regresan, encuentran a su oficial superior, que claramente no ha dormido un poco, inmóvil y mirando febrilmente sus apresuradas notas garabateadas. El oficial que permaneció de servicio le dice al personal perplejo que hace aproximadamente mediodía el general de brigada regresó de la Universidad de Guerra y ha estado frunciendo el ceño ante sus notas desde entonces, como si hubiera olvidado todo lo demás en el mundo. Un hecho desconcertante, general von Sector. Los oficiales de campo no pueden soportar verlo así, pero incluso cuando intentan hablar con él, sus ojos llenos de sangre solo deambulan por las notas extendidas sobre su escritorio. No hay otra forma para que él procese la conmoción que ha recibido. Al principio, pensó que ella era solo una oficial con una idea interesante y novedosa, y que su propuesta, que él había escrito, era solo otra forma de ver las cosas. Mientras pensaba más sobre eso en su camino de regreso a la oficina del Estado Mayor, quedó impresionado por su opinión de que el conflicto entre las líneas exteriores e interiores podría llegar a un punto crítico, pero mientras continuaba reflexionando sobre estas ideas, entendió que su cabeza comenzaba a comprender algo. Luego se dio cuenta de que, incluso si no quería, tenía que admitir que las notas esparcidas sobre su escritorio contenían una verdad incómoda. Está sorprendido de que ella pudiese hablar tan lúcidamente sobre la dirección que tomará la guerra, incluso cuando el Estado Mayor no está seguro. ¿De dónde vino una comprensión tan precisa? Hasta donde Sector sabía, el general de brigada von Rudersdorf fue el que más insinuó que las mareas de la guerra cambiarían, pero incluso Rudersdorf no parecía capaz de ver las cosas tan claramente como la teniente primero de Gurechav las había proclamado. Ella dijo que esta era una guerra mundial, y que la guerra total sería inevitable. Cualquier otra persona que escuche eso diría que estaba delirando. Pero él tiene la sensación de que ella terminó de expresar con palabras los cambios que la Federación y el dominio estaban insinuando. Ella entiende completamente algo que tanto Sector como Rudersdorf estaban sintiendo, aunque no pudieron explicarlo. Es un plan delirante limítrofe pero extrañamente persuasivo. Lo dijo como si ya lo hubiera visto suceder.
Y Setor tiene que estar de acuerdo con el análisis y la comprensión de la situación que sirvió de base para su condena. De repente, se da cuenta de que varios empleados lo miran con preocupación. No puedo hacer una cena frente a mis hombres, claman sus usuales valores de oficial, pero ha recibido un impacto intelectual tal que todavía se está recuperando de las secuelas. No está de humor para ignorarlo como si no pasara nada, deja que sus sentimientos se desvanezcan. ¿Es la guerra mundial? Hombre, ¿de verdad crees que iremos a la guerra contra el mundo entero? ¿Ah? La expresión del oficial de menor rango dice, ¿qué le ha pasado? A medida que aparecen miradas incómodas en los rostros de todos, Sector quiere decirles que tampoco puede creerlo, pero eso sería más incómodo. Además, su experiencia y conocimiento juzgan que la horrible imagen del futuro del joven cerebro es una predicción válida. Sí. Sector sabe que las palabras de esa niña, que se vería más natural riéndose alegremente, no pueden ser ignoradas. Se enteró de esa oficial, esa niña, durante el proceso de admisión a la Universidad de Guerra. Se sintió afortunado de haberse encontrado con ella en el campus, pero cuando intentó ponerla a prueba en una conversación, el resultado fue abrir la caja de Pandora. Lo siento. No puedo revelar la fuente, pero quiero que consideren esta posibilidad. Es una predicción terriblemente extrema. Radical incluso. Aunque está dando órdenes, comprende la perplejidad de sus subordinados mucho más de lo que le gustaría. Incluso él no había considerado la posibilidad de que el mundo entero y el Reich se hundieran en la guerra, ¿y por qué debería haberlo hecho? ¿Cuán extremo podrías llegar dentro de los límites de la razón? Y radical era un adjetivo más que correcto. Pero cuanto más lo piensa, más horribles son las posibilidades que le pasan por la mente. Algo así nunca podría suceder. Encontraré un agujero en alguna parte, piensa, pero, hipotéticamente, solo hipotéticamente, ¿y si ella tuviera razón? En ese caso, el imperio tendría que ir a la guerra contra el mundo, literalmente. Si eso sucede, no sería una mala idea darle un batallón. Si no podemos ganar a menos que nos volvamos locos, entonces tendremos que hacerlo. Lo único que no quería hacer cuando creciera era una persona horrible. De repente consciente de sus propios pensamientos, Sector se sorprende. ¿Enviar un niño a la guerra? Esa sería la peor vergüenza para un soldado. Sin embargo, lo estaba asumiendo como un hecho. Lamento ser tan incompetente. La posición de un miembro del personal general de alto rango en el ejército es una posición especializada. Pero no solo puede ser un especialista. Lo que busca el Estado Mayor del Ejército Imperial son especialistas militares que sean a la vez generalistas con conocimiento de una amplia gama de campos relacionados. Por supuesto, al menos, debes comprender las situaciones de combate y la retaguardia. Por esa razón, los oficiales en la pista de élite con frecuencia encuentran hitos de transferencia. El mayor von Lergen, desplegado en el centro de esta actividad, el personal de la oficina del Estado Mayor, está acostumbrado a las transferencias. Después de todo, desde la perspectiva de su carrera, por importante que sea el papel de un jefe de sección en personal, es solo un hito en el camino hacia su próximo puesto. En la reunión del Comité de Admisión de la Escuela de Guerra Imperial, demostró estar pendiente de múltiples departamentos, y eso fue evaluado favorablemente en la oficina del Estado Mayor, aunque fue una valoración de su familiaridad con otros departamentos como generalista, no su escepticismo hacia el candidato, que era lo que esperaba que consideraran. En cualquier caso, nunca puedes tener demasiados generalistas expertos en una guerra. En poco tiempo, es ascendido a teniente coronel. Y para el teniente coronel von Lergen, que se ha elevado a un ritmo más rápido de lo habitual, ofrecen un puesto como oficial de personal de alto rango en la División de Operaciones del Estado Mayor. Aunque su papel no está especificado, un puesto bajo un oficial de alto rango donde se involucraría en la redacción de varios planes generales es prueba de la alta opinión del ejército sobre él. Y justo después de presentarse al servicio, el teniente coronel probaría la tradicional conducción de esclavos. La División de Operaciones es un cuerpo en el centro del ejército dentro del Estado Mayor. El edificio del Estado Mayor se encuentra en una ubicación tranquila y privilegiada. En la capital imperial. Su tranquilidad exterior, apropiada para su historia acumulada, desmiente su interior terriblemente agitado. Felicitaciones por su promoción, coronel von Lergen. Estamos contentos de tenerle. Gracias, general von Rudersdorf. Bueno, vamos a hacerlo trabajar tan duro como a una mula, ya sabe. No importa cuántas personas tengamos, nunca es suficiente. Tome asiento. Felicitaciones a su llegada y ascenso. Él ha tomado sus órdenes, recogió sus cosas, y con su bolso en la mano, ingresó a operaciones, donde es recibido por el subdirector de la división, el general von Rudersdorf.
A pesar de los largos días de trabajo familiar para todos los oficiales del Estado Mayor, el general sonríe enérgicamente y lo insta a tomar asiento para que no perder el tiempo. En el momento en que Lergen se sienta, Rudersdorf se lanza al tema en cuestión, como si realmente no tuviera un momento que perder. De acuerdo, coronel. Esto es repentino, pero me gustaría que vayas directamente al Frente Norte. Aquí están sus órdenes. Aunque sabe la reputación del general de tomar decisiones rápidas, incluso Lergen no espera ser enviado inmediatamente después de presentarse al servicio. Como sabe, la confusión estratégica ha tenido serias repercusiones en la forma en que las cosas van por allá. Pero Lergen también viste la trenza de personal. No es solo una decoración. Instantáneamente adapta su mentalidad a la situación y se reenfoca. En poco tiempo, está escuchando atentamente a su superior, sin dejar ninguna palabra desapercibida. Bueno, no es de extrañar dado que de repente estamos realizando una movilización a gran escala para una ofensiva en un frente donde no estábamos planeando atacar. El ejército imperial está pagando un alto precio por juzgar mal la situación. Además de las tensiones en el oeste, los despliegues masivos inesperados del gran ejército están teniendo graves consecuencias. Como resultado, es fácil imaginar las dificultades que enfrentan los ejércitos en todos los entornos. La fuerza de la estrategia de líneas interiores es el movimiento a través del territorio nacional, pero no se puede lograr sin una preparación extensa. Si las condiciones se deterioran, no pueden evitar el caos. No hay nada tan atroz y derrochador para una nación que las personas que no están cumpliendo con sus deberes cobren salarios en puestos para los que no son aptos. Naturalmente, hemos reorganizado. Como resultado, la mayoría de los miembros del Estado Mayor que abogaron por un gran impulso han sido despedidos o degradados. Por supuesto, los que cumplieron con su deber sin ningún error grave no lo entendieron tan mal, pero el estado de ánimo actual es definitivamente favorable para promover talentos prometedores. Se puede decir que el propio Lergen, considerando su rápido avance y su importante cargo en el Estado Mayor, es uno de los que se está beneficiando de la situación. Es irónico que tengamos poco personal, pero significa que podemos darle a un oficial prometedor como usted un lugar para que flexione sus músculos. Por eso te obligamos a ir al norte. Entonces mis órdenes son obtener una comprensión de la situación. A fin de cuentas, la razón por la que un miembro del Estado Mayor de Operaciones sería enviado al norte sería la inspección. Incluso un nuevo miembro del personal puede entender que órdenes como esta en estas circunstancias significan que los superiores quieren datos para la planificación a largo plazo, y todo está de acuerdo con la estrategia básica que el imperio tradicionalmente tiene en mente, de romper dos frentes lo mejor posible. Es decir, seguramente uno de los frentes tendrá que priorizarse, y probablemente los superiores deseen información para decidir cuál, exactamente. El frente occidental se ha estabilizado, pero todavía no queremos pelear en dos frentes por mucho tiempo. Entonces tenemos que decidir cuál enfrentar. Exactamente. Después de ver lo que está sucediendo en el norte, ve a hacer observaciones en el oeste. El general asiente como si dijera, muy bien, por lo que Lergen puede decir. Su respuesta fue satisfactoria. Sí, señor. Iré inmediatamente al norte. Los empleados de alto rango mantienen una bolsa llena con una muda de ropa al lado de su escritorio para poder estar listos para seguir las órdenes en cualquier momento. Lergen aprendió de los oficiales superiores, así que cuando toma sus órdenes, toma la bolsa que empacó fielmente según la tradición y sale por la puerta de la división de operaciones. Por supuesto, nunca imaginó que sus preparativos serían útiles tan pronto. Bueno. Coronel. Echa un vistazo a esto en tu camino viaje al norte. ¿Qué es? Un papel que Sector pasó. Vale la pena leerlo. Entendido. Entonces, si me disculpa, señor, me iré. El teniente coronel von Lergen sale directamente de allí y toma un vehículo militar hasta la estación. Sube a un tren con destino al norte, que parte poco después. Se sienta en el compartimento de primera clase reservado para soldados de alto rango, saca el periódico y lee el título, Predicciones sobre la forma y dirección de la guerra actual. Por un momento, recuerda la cara erudita del vicedirector del cuerpo de servicio, el general de brigada von Sector, y el título trae buenos recuerdos de los textos que acompañan a las conferencias sobre la historia de la guerra. El hábito de pensamiento profundo de Sector es tan famoso que Lergen ha oído hablar de él, entonces, tal vez sea un punto intrigante, y es por eso que el general von Rudersdorf lo leyó y me lo recomendó. Esa es la interpretación de Lergen, pero mientras lee, sus ojos se nublan. No solo eso. Mientras lee más, su expresión se confunde. Es la perturbación emocional del miedo y el asombro. No puede evitar su sorpresa,
como si acabara de recibir un golpe en la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Es esto la guerra actual? Espera, ¿es posible este tipo de guerra? Su mente murmura, profundamente dudosa. Lo es. La respuesta proviene de su conciencia profesional. Hasta donde Lergen sabe, Setor no es el tipo de oficial que anda gritando tonterías salvajes. Por el contrario, es bastante moderado. Es la opinión común del Estado Mayor que la realidad debe ser analizada y entendida. Ese oficial académico pero realista les advierte de un mundo que es, simplemente, uno de guerra global. Indignante. Qué feliz sería si pudiera reírse, pero Lergen, con la cabeza entre las manos y gimiendo a su pesar, se ve obligado a enfrentar la realidad. Este tipo de documentos de estrategia siempre conlleva un debate furioso. Como miembro del Estado Mayor, es consciente del dilema que son las líneas exteriores frente a las líneas interiores. Naturalmente, comprende cómo es posible la guerra mundial si las partes enfrentadas con la estrategia de líneas interiores del imperio debatieran cómo vencerla. En ese caso, esto está diciendo que la guerra actual inevitablemente se convertirá en un conflicto global. El imperio estaría bajo asedio. El problema de su frágil entorno de defensa nacional, derivado de factores políticos, les da a los responsables un dolor de cabeza interminable. Es por eso que todavía están preocupados por la defensa nacional a pesar de ser militarmente superiores de las potencias cercanas. Pero los países que rodean el imperio también tienen el problema de seguridad de tener un vecino tan poderoso. Naturalmente, el imperio los anticipó para construir un frente unido, empleando una estrategia de asedio de las líneas exteriores con el objetivo de dividir las fuerzas del imperio e inclinar el equilibrio de poder. Esas cadenas sueltas son lo que amenaza al imperio. Para aplastar el asedio lentamente estrangulándolos, ha recurrido a la estrategia de líneas interiores. También cortó sus esfuerzos de diplomacia, acuerdos como su alianza con el reino Ildoa y su pacto de no agresión con la Federación Rusa, hace mucho tiempo. Normalmente en una situación como esta, la mayoría de los países deberían haber dudado en negociar, temiendo un brote local. ¿Pero realmente ese es el caso? Si la alianza Entente se retirara, François, con una zona de conflicto activa, se vería obligado a resistir la presión del imperio por sí mismo. La cuestión de si la astuta mancomunidad se aliaría obedientemente con François es otra que no se puede responder fácilmente. Para mantener el equilibrio de poder, probablemente se unirían en apoyo, pero es muy posible que apunten a derribar a la República François y al imperio en el último momento. Una vez que eso fue señalado, no se puede negar la posibilidad de que todas las otras chispas se encendieran en una reacción en cadena. Rusia y François son aliados, históricamente, pero una brecha ha crecido entre ellos sobre el comunismo. El imperio aprovechó esa apertura para hacer su pacto de no agresión con la Federación Rusa. Desde el punto de vista de François, ese pacto significa que tiene que contar con la alianza Entente para contener al imperio con un segundo frente, y es por eso que el imperio está atrapado luchando contra la alianza Entente y la República. Y sí, fatalmente, la caída de la República y el imperio es el único resultado de esta guerra que las otras potencias aceptarán. Es posible que lo único que no permitan es un estado hegemónico que supere a todos los demás. Con su conocimiento y experiencia, Lergen puede escuchar las puertas de la apertura de la guerra mundial. Es posible, y luego, cuando emprendemos la guerra contra el mundo. Naturalmente el concepto de guerra total viene a la mente, junto con algo más, algo insondable, pero riéndose como una bruja. Guerra total, cuando un país considera necesario movilizar todo su poder para lograr sus objetivos en la batalla. De repente el deseo de refutar el papel brota dentro de él, pero la inferencia que hace se basa en la verdad. La naturaleza de la guerra cambiará fundamentalmente, el consumo de municiones y combustible aumentará drásticamente. Las cosas que vio y escuchó en la oficina del Estado Mayor respaldaron todo eso. Es indudablemente la verdad, especialmente teniendo en cuenta que el grupo del ejército occidental ya ha revisado el uso proyectado de armas y municiones en un choque frontal contra otro poder. ¿Una sorprendente cantidad de bajas de combate? Sí, eso también es correcto. Escuché que nuestra velocidad de reclutamiento ya está llegando a un límite. Estamos perdiendo tantos hombres más de lo esperado, al punto en que el plan de reclutamiento en tiempos de paz ya está fallando. ¿Tendríamos que luchar bajo el supuesto de que gastaremos grandes cantidades de armas y soldados? Habría un gran consumo de personal y desperdicio de material en una escala que podría destruir la economía nacional. Sí, consumo de vidas humanas. Ni siquiera el sacrificio, sino el simple consumo numérico. Continuará esta lucha loca hasta que un lado u otro colapsen bajo la carga. Está sugiriendo un tipo de guerra en la que las personas y las cosas se consumen hasta que quedes completamente en bancarrota, además de la idea de que esto tendría lugar a escala mundial. Normalmente,
tal predicción se consideraría delirante. Si estoy de acuerdo con esto, lo que nos espera es un mundo horrible donde las personas serán números, productos desechables. Pero este argumento tiene muchas partes que parecen plausibles. Aún así, cuando pienso en lo que significaría aceptarlo, no. Por supuesto, es posible criticar las teorías de la guerra total y de la guerra mundial. Pero por alguna razón esto todavía se siente realista. Quiero negarlo, pero hay algo aquí que es innegable. ¿Pero por qué? Porque no puedo negarlo. Tengo esta extraña sensación en mi garganta. ¿Qué es este sentimiento extraño? De alguna manera debería estar familiarizado con la guerra total y la guerra mundial. No hay forma de que pueda estar familiarizado con cosas horribles como esa, pero definitivamente tengo algún recuerdo de ellas. Es como si tuviera un recuerdo en otro sentido. En algún lugar, no, estoy olvidando algo. No, algo me está molestando. ¿Lo vi en algún otro periódico? No, eso no es. Acabo de escuchar las palabras, guerra total, y guerra mundial, por primera vez. Acabo de aprenderlas. Entonces, ¿hay algunos conceptos similares? No recuerdo nada de eso. Lo más parecido fue, sí, algo que leí en una novela de ciencia ficción. Entonces, ¿se deriva de alguna experiencia que he tenido? Aunque apenas tengo experiencia en primera línea, estuve en el campo hasta que llegué a teniente primero, y después de estar estacionado en la mancomunidad como agregado militar, he estado sirviendo en la retaguardia. ¿Escuché algo en la mancomunidad? Escribí una montaña de informes mientras estuve allí. Lo recuerdo muy bien, pero no recuerdo ningún concepto como esos. Estoy pensando demasiado en esto. Sin embargo, estoy seguro de que ya he visto esto alguna parte, incluso en medio de una guerra. No, precisamente porque es tiempo de guerra, el personal capacitado es imprescindible. Es por eso que el dinero se vierte como agua en la educación del personal. Como una de las estudiantes que se benefician de esa financiación, la teniente primero Tania de Gurechaf está en el viaje tradicional del personal como parte de su educación militar. Mainen es una conocida escapada de aguas termales. Aunque su distrito de baños lo ha hecho famoso como un centro de salud desde la antigüedad, está ubicado justo al lado de una región montañosa dura que siempre tiene una capa de nieve. En una de las montañas más cercanas con vistas a la ciudad pacífica, Tania se encuentra entre los estudiantes de la Universidad de Guerra que pasan por la fábrica. Ella es la única mujer y el único infante que logró pasar el proceso de admisión. Honestamente, ella no siente esto subjetivamente, pero como hecho biológico, no se puede negar. Pero en el mundo, lejos de ser un género libre de damas primero, Tania con su apariencia exteriormente femenina es, aunque solo relativamente, bendecida en comparación con los otros estudiantes. Un ejemplo simple es cuando pasaron la noche en una aldea en su caminata. Los hombres no solo dormían en una pila, sino que se veían obligados a cavar trincheras para hacerlo. Temiendo la reputación del ejército, el oficial superior solo permitió que Tania pidiera prestada una cama. También se le permitió usar las instalaciones del ejército local. Básicamente, aparte de la rama de magos, el ejército es un mundo de hombres. En realidad, incluso la mayoría de los magos son hombres. Por supuesto, hay normas y reglamentos sobre el tratamiento de las mujeres oficiales. Y, naturalmente, las densas regulaciones del ejército que cabría esperar del imperio incluyen disposiciones sobre cómo se espera que se comporten las mujeres soldados. Dicho esto, la mayoría de las pocas mujeres soldado que existían antes de los magos eran de la familia imperial. Redactadas bajo ese supuesto, las regulaciones prevén que una princesa imperial y sus asistentes presten solo un servicio nominal, por lo que se sienten escandalosamente desactualizados. Como se puede imaginar, las reglas para los magos en la línea del frente, donde los miembros de la familia imperial nunca serían enviados, se han revisado en los últimos años para que sean más prácticos en situaciones de combate. Sin embargo, las regulaciones para el tratamiento de las mujeres en la retaguardia todavía se leen como una guía anticuada de modales, ya que la mayoría de las mujeres en esos puestos eran nobles o imperiales, y dado que tan pocas oficiales femeninas continúan en la Universidad de Guerra, para empezar, nadie se ha molestado en actualizar el libro de reglas de la Universidad de Guerra. Las regulaciones elaboradas para las mujeres de la familia imperial permanecen completamente intactas. Incluso si están tan desactualizados que desea preguntar cuántas décadas o incluso siglos atrás escribieron, cualquier regla en el imperio que no haya sido enmendada o abolida es ejecutable. Tal vez podría ser contada como un efecto adverso de la burocracia, pero la ley en el imperio es seguir las reglas que existen, incluso si privilegian a ciertas personas. Por esa razón, prácticamente en este viaje han desplegado una alfombra roja para Tania.
El propósito del viaje es simple: entrenamiento de resistencia en condiciones extremas que reducen la capacidad de pensar. Tania sabe que la mayoría de las operaciones que realizan los empleados que trabajan con gases son minas terrestres nucleares al estilo Tsugene. Por lo tanto, no tiene sentido para los instructores tratar a la teniente primero de Gurechaf como una mujer cuando es lo suficientemente fuerte y tiene tanta experiencia en combate. Y no hay estipulaciones en las regulaciones ahora clásicas sobre las mujeres estudiantes universitarias de guerra sobre cómo tratar a los oficiales mágicos. En otras palabras, no pueden ignorar que, a las mujeres oficiales se les debe proporcionar acomodaciones apropiadas, pero si no hay una regla que establezca, a las mujeres oficiales mago no se les debe obligar a cargar cargas pesadas, pueden hacer que lleve tanto peso como los demás. Por esa razón, dado que los magos pueden usar fórmulas de apoyo, se le ordenó asistir con toda su fuerza con una ametralladora pesada simulada. Esencialmente, que fuesen a escalar una montaña con su equipo normal más una ametralladora de casi 50 kilogramos, y solo para arrancar. Si Tania suprime la necesidad de gritar a uso infantil, no hay problema legal con eso. Por supuesto, no hay una ruta de senderismo, están en la región donde entrenan las tropas alpinas. Solo se puede concluir que quien diseñó este sistema fue un sádico. Incluso la infantería alpina ligeramente equipada se queja de esta caminata cuesta arriba, pero los estudiantes están obligados a hacerlo con toda su fuerza. Pero teleológicamente, no es un error. Aún así, ¿no sería mejor no agotar por completo al personal? Ella no puede evitar pensar: Víctor, digamos que un enemigo construyó una posición de disparo defensivo en esa colina. Se te ordena hacer un avance rápido con un batallón. Pero la educación es minuciosa. Los oficiales cansados son interrogados sin piedad sobre órdenes de combate hipotéticas. Proponga una estrategia. Una posición de tiro en esa colina. Si estuviera allí arriba, no seríamos capaces de atravesar o dar la vuelta, ¿verdad? Tendríamos que hacer un retiro abatido o usar la artillería pesada para golpearlos desde la distancia. O tal vez hacer que los magos se encarguen. Sería difícil abrirse paso. Para avanzar rápidamente, propongo dar la vuelta. Pero aparentemente la imposibilidad de un avance está más allá de lo que el cansado cerebro del teniente primero Víctor puede llegar a concebir. Empleará la estrategia de desvío de libros de texto. Bueno, es cierto que, por lo que parece, nunca tendríamos éxito. Dicho esto, no me puedo imaginar proponer algo mejor. No hay mucha cobertura, y el enemigo está en un terreno más alto. Antes de que pudieras avanzar rápidamente, te dispararían como tiro al blanco. Entonces inténtalo, si puedes. ¿Ah? Si crees que puedes sortearlos en este terreno empinado, me gustaría verte intentarlo, imbécil, te estoy diciendo que mires la topografía. Naturalmente, el grito enojado del instructor suena duro, pero Tania no tiene tiempo para saborear la dulzura del error de otro. De Gurechaf, ¿qué harías? ¿Maldición? Me lo debes, teniente Víctor. Si hubiera respondido correctamente, a nadie se le habría gritado. Ella quiere mirarlo, pero mientras él esté perdido, el calor está sobre él. Incluso si Víctor es inútil, es un buen pararrayos. Debería usarlo así, no derribarlo. En este momento necesito priorizar superar esta situación. ¿Tenemos apoyo de artillería pesada, señor? Es importante tener un manejo básico de las cosas. No puedo imaginar que un batallón de infantería traiga armas de infantería a esta región montañosa, pero si la división tiene su propia artillería, podríamos esperar apoyo. O la artillería del cuerpo estaría bien, pero saber si tenemos apoyo o no es crucial, aunque tengo la seguridad de que quiere que pensemos en lo que haríamos si no tuviéramos ninguno. Aún así, si no demuestro que estoy tratando de confirmar qué cartas hay en mi mano, él me gritará: ¿por qué no consideraste el apoyo de artillería pesada? Lo entiendo, pero es estúpido. Diremos que no. Mi primera idea es hacer un gran retiro y luego maniobrar a lo largo de una cresta diferente. Entonces, lo mejor que se puede hacer es evitar víctimas innecesarias. Afortunadamente, dependiendo de la cresta, ni siquiera tomará más tiempo que cualquier otra táctica. Más importante aún, no hay necesidad de lanzar un ataque imprudente. Ordenar una carga contra una posición con un buen campo de tiro no solo es imprudente sino cruel. ¿Pueden tipos así conseguir trabajo en el Estado Mayor? Todo lo que puedo decir es que espero que no. En cualquier caso, la única forma de vencer la potencia de fuego con carne es tener más soldados que balas. ¿Y si no tienes ese tipo de tiempo? Mi segunda idea es emplear tácticas de escaramuza con magos e infantería. Los magos pueden eliminar el emplazamiento y la infantería puede respaldarlos. Los magos aéreos definitivamente podrían capturar la posición. Hubiéramos estado listos para sufrir bajas,
pero sería mucho mejor que tratar de abrirse paso solo con la infantería. Quiero decir, soy un mago aéreo. Si me preguntas qué haría si estuviera al mando, entonces no es irrazonable tener magos con mi batallón de infantería. Bueno, tal vez mi respuesta fue un poco astuta, pero está bien. Ahora, ¿cómo capturarías la posición si solo tuvieras infantería? ¿Ah? ¿Capturarla, solo con infantería, señor? Me puso una trampa. Antes de que Tania se diera cuenta, le están ordenando que gane con nada más que infantería. Sí. Te doy un minuto. Si no quieres dormir afuera esta noche, mejor responder rápido. Ahora solo hice tonterías. Si fuera posible capturar posiciones con infantería, no estaríamos pasando todo este tiempo preocupándonos por la guerra posicional. ¿En serio me estás diciendo que tome la colina en estas condiciones? ¿Sin ingenieros? ¿Sin magos? ¿Me estás diciendo que lo haga al estilo de 3 balas humanas? Ni siquiera tengo que pensarlo. Señor, creo que capturarlo sería imposible. Por un segundo, todas las expresiones de sus compañeros de clase cambian. La mayoría de ellos estaban reflexionando sobre el problema, y la palabra imposible resulta un shock. Después de todo, esa palabra podría poner al instructor de mal humor. Es un comentario que podría reducir la posición académica de Tania. Tengo un mal presentimiento. ¿Por qué no pudo haber molestado al capitán Age o a uno de esos tipos? Quiero poner mi cabeza en mis manos y gemir por mi mala suerte, pero no puedo porque mis manos están llenas con una pesada ametralladora. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Al igual que cierto imperio del sol, nuestro ejército tiene fama de apuñalamientos con bayonetas, y si el fuego de interdicción del oponente es débil, tal vez se pueda lograr algo con ellos. Pero apresurar una posición defensiva del ejército republicano con bayonetas sería simplemente patear un nido de avispas. Un asalto nocturno es concebible, pero una misión a escala de batallón en las montañas oscuras podría terminar con la muerte de todos nosotros. Si pensamos tan lejos y aún no podemos calcular una posibilidad de éxito decente, la respuesta es que es imposible. ¿Qué es un miembro de personal? Volviendo a lo básico y considerando mis deberes y obligaciones, creo que capturar la colina es imposible. Ella se asegura de tener algunos comentarios listos para cambiar la responsabilidad. La gente aprende de los errores. No está a punto de repetir su error de hablar demasiado con el general de brigada en la sala de lectura. Hará que la imposibilidad sea un factor de su deber, no su falta de espíritu de lucha. El deber de un miembro de personal es seguir el mejor plan posible. En otras palabras, según el Estado Mayor, es imposible capturar ese emplazamiento. No se puede hacer. Eso es lo que estoy diciendo. Por supuesto, un miembro de personal tiene que idear operaciones que ganen. Pero hay muchas obligaciones que pueden usarse como excusas, pero acumular bajas en vano sería lo más aborrecible que podría ser. Si me grita que priorizamos la victoria sobre la vida de los soldados, no sabré qué decir, pero al menos he hecho todo lo posible para evitar parecer que no tengo espíritu de lucha. En la academia, nos dijeron una y otra vez y, por alguna razón, una y otra vez, que amemos a nuestras tropas. Extrañamente, ahora que lo pienso, siento que enfatizaron esto más cuando me hablaron. Sería una pena si fue porque pensaron que no entendía que tenemos que educar a nuestros subordinados ya que no podemos elegirlos. De todos modos, tengo mi excusa. Mi causa es suficiente. Esta vez puedo pararme y decir lo que pienso. A la luz de eso, diría que, en este caso, se debe evitar atacar la colina. El instructor la fulmina con la mirada y trata de averiguar qué tan seria es. No tengo ninguna intención de joder con él. Cualquier hombre de negocios puede devolverle la mirada a esa clase de ojos. Lo único que necesitas es el valor de no retroceder bajo las intensas miradas de soldados y similares. En otras palabras, acostumbrarse es la mitad de la batalla. La otra mitad posee un corazón que cree en la libertad interior. ¿Todo bien? Tomaré nota de ello. Bien, marchamos. Entonces, después de todo, va a tomar nota de ello. Supongo que a los soldados no les gusta la forma en que piensan los empresarios. ¿Qué debo hacer? Quiero creer que fingí bien, pero tengo la sensación de quedarse a notar no es algo bueno. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.